Hola a todos, espero que se encuentren bien. Este es el primero de varios, espero, videotutoriales donde les voy a enseñar cómo poder conectarnos o conectar nuestras aplicaciones de Visual Studio hacia SQL Server. Es muy importante que toda aplicación eh, tenga una buena comunicación con la base de datos y que pueda ya sea jalar, guardar, actualizar y borrar datos desde la aplicación, ¿verdad? Bueno, vamos a trabajar entonces con este primer video. Este primer video va a ser cómo jalar la información, o sea, cómo obtener la información que tenemos aquí. En este caso voy a trabajar con esta consulta sobre esta base de datos que ya habíamos hecho en alguna clase de aserradero y quiero entonces en el Visual Basic un formulario que me actualice y que me jale la información que está aquí, o sea, de esta consulta que está acá. Vean que estoy pidiendo el nombre, costo, precio y el nombre del tipo de madera, ¿verdad? Es una consulta desde dos tablas y entonces el primer paso sería entonces crear la consulta. Ya la consulta la tengo creada, esto es lo que quiero mostrar. Ok, voy a ir entonces al formulario. En el formulario, esto que está acá es un list view. Simplemente agarré de acá, de la barra de herramientas, jalé un list view. Lo voy a hacer de un tamaño regular. Aquí puedo cambiar la propiedad del, o varias propiedades de este list view. En este caso necesito la propiedad font. La voy a cambiar. Por defecto la letra está muy pequeña, entonces la voy a poner en unos 15. ¿Sí? Otra propiedad que voy a cambiar aquí sería la propiedad grid lines. A mí me gusta poner line true para que se vean entonces las líneas como si fuera un Excel, ¿verdad? Como si fuera una base de datos. Otra propiedad que me gusta cambiar es esta que está acá que se llama full row select. La voy a poner en true, ¿verdad? Eso es para cuando nosotros queramos este, dar clic en algún elemento, entonces que se seleccione toda la fila. Entonces la voy a poner esta en true. Y por último voy a editar aquí los elementos. Entonces voy a dar acá en la flechita, en donde dice View le voy a poner en Details, ya está ahí. Y donde le voy a dar Edit Columns, voy a poner entonces el nombre de cada una de las columnas que quiero mostrar. En este caso son nombre, costo, precio y tipo de madera. Muy bien. Entonces, en este caso voy a poner nombre, agrego otra que va a ser el costo, agrego otra columna que va a ser el precio y la última columna va a ser el tipo de madera, ¿verdad? Esto lo puedo poner con espacio, no hay ningún problema. Y voy a ponerlo aquí de forma que se pueda mostrar a lo largo del list view. Okay, yo creo que ese es un tamaño eh, que está bien. Ok, listo. Vamos a probar esto. La idea es que cuando el formulario cargue, dice que hay unos errores, eh, pero bueno, ahorita es porque ingresé alguna programación aquí que ahora la voy a corregir. Ok, el segundo paso es crear un string de conexión. Un string de conexión nos permite a nosotros decirle al programa dónde tiene que encontrar la base de datos, por decirlo así. Entonces voy a irme aquí donde dice My Project, le voy a dar dos clics y este paso es muy importante porque si no lo hago entonces nunca me voy a poder conectar a la base de datos. Voy a darle aquí donde dice Resources. ¿Ok? Y aquí entonces estos son como variables que van a estar como desde el principio del programa. Cada vez que yo le doy iniciar el programa, estas variables ya vienen aquí por defecto, ¿verdad? Entonces voy a crear una variable que se va a llamar string de conexión. Le voy a poner así string con. Aquí donde dice value, le voy a poner, no, más bien no es aquí, perdón, es aquí donde dice settings, ahora aquí donde dice name, le voy a poner el nombre de la variable que se va a llamar string
de conexión. El tipo de la variable va a ser connection string, ¿verdad? Si lo tienen en inglés, si lo tienen en español, se va a llamar string de conexión. Aquí donde dice scope, le puedo cambiar que sea el alcance de la aplicación. Y en value, aquí va a estar entonces el string de conexión, o más bien la conexión a la base de datos. Voy a darle clic acá porque quiero generarla. Ok, entonces acá voy a decirle que por favor use un string de conexión. Ok, antes de eso voy a cambiar más bien aquí donde dice eh, el data source, lo voy a cambiar y lo voy a poner aquí donde dice SQL Server, ¿verdad? Le doy OK. Aquí me va a pedir cuál es el nombre del server, entonces aquí debería de salir el nombre del servidor donde está la base de datos, que al menos en esta vez el servidor es donde está la aplicación, ¿sí? O sea, o sea, en otras palabras, yo en la misma compu tengo el Visual Studio instalado y también el SQL Server. Entonces aquí me debería salir el nombre, ¿verdad? Si no le sale es porque probablemente hay un error en la instalación de la base de datos. Y aquí donde dice Select el nombre de la base de datos, aquí me debería de salir entonces el nombre de la base de datos que yo creé. En este caso, o más bien me deberían de salir todas las bases de datos a las cuales yo tengo permiso de ingresar, ¿verdad? En este caso, como todas las bases de datos yo las eh, creé con el mismo usuario, entonces aquí me está dando un error. Vamos a ver de qué se trata. Ok, en este caso, en ocasiones, cuando el servidor de base de datos tiene varias instancias instaladas, entonces puede que le dé algún error. Aquí entonces, el donde dice el nombre del servidor, yo le voy a poner, por ejemplo, cuando ustedes se van y ustedes abren el Management Studio, esta es la ventanita como de loguearse. Entonces ustedes agarran este server name que está acá, porque puede que les aparezca diferente, y es el que deberían de poner aquí mismo, ¿verdad? Para que no les dé ningún problema. Ok, donde dice Select o Enter a Database Name, aquí ya me salen las bases de datos, en este caso es la base de datos aserradero. Y por último voy a darle aquí Test Connection para ver si la base de datos está bien creada y listo. Este mensaje significa que hay comunicación con la base de datos. Voy a darle OK y le voy a dar OK. Y entonces aquí se agregó este string de conexión de forma exitosa. Voy a guardar esto y lo voy a cerrar porque ya no lo voy a utilizar más. OK. Ok, una vez que ya creé entonces el string de conexión, tengo que manipularlo en este formulario para que pueda jalar la información. Entonces, aquí voy a hacer para poder ver el código de este formulario, voy a darle clic derecho y le voy a dar aquí donde dice View Code, ¿verdad? Yo ya aquí metí el código necesario, entonces voy a ir explicándolo línea por línea para que no se quede sin explicar. Pues en realidad el código de Visual Basic es orientado a objetos, es muy parecido a Java. Obviamente cambia la sintaxis, pero lo que es las estructuras de programación como if, for, while y todas esas que también están implementadas en Java, pues son muy similares. En realidad no va a cambiar. Aquí lo que tenemos que hacer es primero importar una librería, que sería la librería System Data SQL Client, que es la que me permite importar las clases necesarias para trabajar con SQL, que en este caso son estas: SQL Connection, SQL Command y SQL Data Reader. ¿Sí? Esas clases ya fueron creadas por alguien más y nosotros simplemente las vamos a utilizar. Pues en realidad el código es muy parecido a Java, como decía, todo empieza por un public class, ¿verdad? Y debería terminar en un end class. Yo declaré una variable aquí que se llama que esta es la variable conexión, ¿verdad? Si vemos dim es para crear
o sea, dim significa cree, ese es el nombre de la variable, y as new significa el tipo de dato, ¿verdad? Entonces, el tipo de dato de esta variable con es un SQL connection. Aquí yo tengo que especificarle, cuando creo la conexión, dónde está o cuál es el string de conexión, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que voy a poner es la palabra my.settings.stringCon, que así es como se llamaba la variable que acabo de crear, ¿verdad? Nos vamos a verificar para que ustedes vean y ven que aquí en la parte de settings tengo una variable que se llama string de conexión o stringCon más bien, ¿verdad? Que esta es la que tiene la conexión a la base de datos. Entonces, cuando yo creo la conexión, tengo que especificarle cuál es el string de conexión. My significa el contexto o este programa. Entonces, en este programa, en los settings, en el string de conexión. Ok, esa es la primera línea que en todo formulario que ustedes necesiten conectarse a bases de datos para hacer cualquier cosa, necesitan por fuerza tener esta línea de código declarada arriba, a nivel de clase. Ok. Posteriormente vamos con un sub. Los sub en Visual Studio son como los métodos en Java, ¿verdad? Los métodos, en este caso void, que no devuelven ningún valor, son los métodos sub en Visual Basic. Entonces yo a este sub le voy a poner cargar datos. Este es el método que se va a encargar de que los datos sean cargados, ¿verdad? En el list view. Entonces, dim para crear una variable, command as new SQL command. O sea, este va a ser el comando que yo le voy a enviar a la base de datos. ¿Cuál va a ser ese comando? Ese comando es el query que yo, o más bien es la consulta que yo hice previamente al principio de este video que está acá, que es esta. Ok, entonces esta consulta la voy a copiar y aquí le tengo que mandar entonces en este caso aquí voy a pegar la consulta, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea todo. Un poquito más grande, aquí. Entonces ustedes aquí podrán ver que esa variable comando es de un tipo o una clase que se llama SQL command y esta entonces es la consulta que yo le voy a tirar a la base de datos. Seguido por otro parámetro, ¿verdad? Que es con, que sería en este caso la variable SQL connection, ¿verdad? Ok, después tengo que abrir la base de datos o abrir la conexión con la base de datos. Eso lo hago con el comando .open. Ujú. Seguidamente tengo que crear un SQL Data Reader. Este va a ser el encargado de, este, por decirlo así, ejecutar o más bien traerme línea por línea los resultados de la consulta. En este caso, ven que esta consulta tiene 9 líneas. Entonces, un data reader significa, por decirlo así, el encargado de que lea línea por línea. Entonces, lo que hago es que creo una variable reader, ¿verdad? Y le digo command.executeReader. En este caso, lo que está haciendo es ejecutando, ¿verdad? El comando, esta variable, más bien esta clase, el SQL command, con los parámetros que le pasé aquí, ¿verdad? En este caso, el query y el string de conexión. Creo una variable índice que esta la voy a utilizar localmente en el ListView para poder decirle al ListView cuál es el registro que voy insertando. Y aquí tengo un while, ¿verdad? Muy parecido a Java. Mientras el reader.read, o sea, mientras yo tenga registros en la base de datos, o sea, registros más bien en el resultado del query, entonces haga esto que está acá. Y esto ya es propiamente a nivel gráfico, o sea, esto que está acá, lo que está haciendo es agregando, por ejemplo, en el primer elemento, .add, que sería el nombre, ¿verdad? Ese reader en la posición 0, ¿verdad? En este caso va a ser la primera columna que está acá, que es el nombre, ¿ok?
Después va a ir a agregar en ese mismo list view, ¿verdad? En la columna, o más bien en la fila con el parámetro índice, en este caso, la primera vez que entra el while va a valer 0. Entonces, en la columna 0, en el subítem, más bien en la fila 0, subítem que yo le especifique acá, o sea, agregar un subítem. Tal vez esto pueda sonar un poco complicado, tal vez no lo estoy explicando bien. Realmente, un list view se compone de filas y columnas, ¿verdad? Entonces, la primera columna que yo agregue, la primera columna es un ítem, ¿verdad? Y las columnas posteriores que yo agregue acá son subítems. Entonces, primero agrego un ítem que va a contener el valor de ese reader, de ese SQL Data Reader en la columna 0. Y después va a ir a agregar subítems. Y estos subítems van a ser las columnas posteriores. En este caso, el reader.item 1, ítem.2, ítem posición 3. ¿Ok? Una vez entonces que agregó el registro, por decirlo así, entonces a la variable índice le sumo 1 para que cuando haga otra vez el while, recuerden que este while se va a hacer hasta que ya no tenga resultados en la consulta. O sea, en otras palabras, en este ejemplo tengo 9 resultados, ¿verdad? 9 registros. Entonces este while se va a repetir 9 veces, ¿verdad? La segunda vez, más bien cuando sale del primer ciclo, ¿verdad? Se le suma 1 al índice porque ya después, la segunda vez, esta variable índice ya no va a valer 0, sino que va a valer 1. Significa que voy a ir a agregar en el list view en la fila 1, que sería la fila que sigue, ¿verdad? Esta que está acá. Y pues así posteriormente. Recuerden que la primera fila de un list view es la fila 0. Por eso yo agrego o empiezo esa variable índice en la posición 0. ¿Ok? Así sucesivamente hasta que se termine el ciclo, o sea, hasta que termine de llenar el list view. Y después nada más es decirle al reader.close, ¿verdad? Para que se cierre este reader, ¿verdad? Porque si lo dejo abierto puede ser que me consuma mucha memoria la computadora y también que la conexión con la base de datos se cierre. ¿Ok? Ese sería el código. Es realmente un código muy sencillo. Ahora, este código es un método, ¿verdad? Esto que está acá es un método. Cuando yo inicie el programa, realmente todavía no estoy mandando a llamar a este método. Yo tengo que hacer que cuando el formulario se inicie por primera vez, me mande a llamar a este método. Entonces, voy a darle aquí y voy a darle clic derecho, más bien, le voy a dar doble clic, ¿verdad? Doble clic izquierdo en cualquier posición del formulario. Voy a hacer tal vez en esta parte que no tenga nada, le voy a dar doble clic. Y aquí ustedes pueden ver que se me autogenera un código que dice private sub form 1 load. Load significa cargar. O sea que en otras palabras, cada vez que el formulario cargue, él va a venir a ejecutar cualquier cosa que esté aquí. Entonces voy a poner un comentario. Entonces, sinceramente nada más es poner cargar datos, ¿verdad? ¿Qué sería mandar a llamar a este sub que está acá? Entonces, en otras palabras, este evento load se ejecuta cada vez que el formulario levanta. Y lo que yo quiero cada vez que el formulario levante es que se me carguen los datos que están en la base de datos. Voy a probarlo para ver si funciona y ahí me deberían de salir los resultados. Muy bien, tal vez como esto se pone automáticamente si los resultados son más grandes que el list view, entonces simplemente voy a venir aquí y voy a hacer este list view un poquito más grande. Ok, y voy a iniciar esto y ahora sí se me debería de ver de forma exitosa. Muy bien, espero que hayan entendido un poco la forma de conectarse y jalar la información y cualquier cosa estoy a la orden para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.